Hay momentos en la vida en que el silencio suena más fuerte que cualquier oración. Es cuando el corazón susurra una pregunta antigua. ¿Por qué, aunque lo intento tanto, nada cambia realmente? Dices palabras de fe, repites afirmaciones, visualizas, oras. Pero en lo profundo sientes que algo todavía se resiste. Hay un vacío entre lo que deseas y lo que ocurre. Un espacio invisible donde los sueños parecen perderse. Florence Scovel Shinn llamó a ese espacio el juego de la vida. No un juego de suerte, sino un campo donde cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una semilla. Pocos lo saben, pero Florence no empezó como maestra espiritual. Era ilustradora, una mujer común que observaba el mundo con ojos sensibles, quizá cansados, hasta que un día comprendió algo que transformó su existencia. La vida no obedece al esfuerzo, sino a la vibración. No es lo que haces afuera lo que crea tu realidad, sino lo que decretas dentro de ti. Y el decreto no es solo pensamiento, es palabra viva. Florence descubrió que cada frase que pronunciamos es una orden energética que el universo escucha y obedece con precisión matemática y compasión divina. Imagina esto por un momento. Cada vez que hablas, algo invisible se mueve. Tus palabras son ondas, y esas ondas moldean el campo a tu alrededor. La ciencia lo llama frecuencia. Florence lo llamaba poder creador. Décadas después, Bruce Lipton demostraría lo mismo en el laboratorio. Nuestras células responden a las emociones y creencias, como si cada palabra fuera una instrucción genética. No estás roto, diría Florence, solo estás vibrando fuera de sintonía. Y es en ese punto donde comienza el juego invisible. Nada es casual, nada es coincidencia. Todo es decreto, consciente o inconsciente. Cuando dices, no puedo, el universo simplemente confirma. Cuando repites, todo sale mal, la vida asiente. No por castigo, sino por obediencia. La energía responde al comando que emites. Es simple y al mismo tiempo demasiado profundo para una mente acostumbrada al control. Florence comprendió esto cuando comenzó a observar sus propias palabras y el efecto que producían. Percibió que cada frase cargaba una vibración, y cada vibración era una forma de pensamiento buscando volverse carne, materia, acontecimiento. Pero hay algo aún más sutil. Lo que realmente mueve al universo no es solo el sonido de las palabras, sino la intención que las sostiene. Hay quienes dicen, creo con los labios, pero vibran miedo en el corazón. Otros, en silencio, susurran, confío, y todo se abre. Florence entendió que la palabra es el puente entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y la forma. La palabra es la línea que une el cielo y la tierra dentro de nosotros. Y cuando se alinea con la fe, la emoción y la conciencia, se convierte en varita mágica, verbo creador, pura ley divina en acción. Hoy, tú vas a entrar en ese mismo juego invisible, no para ganar, sino para recordar. Recordar que la vida siempre te ha escuchado, incluso cuando creías que estaba muda. Recordar que el universo nunca te castigó, solo te devolvió la vibración que recibió. Recordar que la palabra que sale de tu boca es la semilla del mañana. Esta es la invitación. Durante este video, no escuches solo con la mente, escucha con el cuerpo. Permite que cada frase toque el espacio entre tus pensamientos. Respira más lento. Siente el sonido volverse presencia. Porque, desde ahora, cada palabra dicha aquí es una clave vibracional para que lo invisible comience a responder. Este es el inicio del camino. El punto donde la conciencia despierta y comprende. La vida siempre te ha estado escuchando. Y lo que dices, crea. Existe una fuerza silenciosa que nace cada vez que un sonido se convierte en intención. Una fuerza que no necesita gritos ni promesas, solo conciencia. Florence Scovel Shinn decía que el hombre es el transmisor de la energía divina a través de la palabra.
Y tal vez por eso el universo responde, no a lo que pedimos con la mente, sino a lo que afirmamos con el alma. Cuando ella decía que toda palabra tiene poder creador y regresa multiplicada, no era una metáfora, era una ley. La misma ley que los antiguos llamaron verbo y que la ciencia hoy llama frecuencia. Imagina un instante primordial, el momento en que todo comenzó. Hágase la luz. Y la luz se hizo. No fue un gesto, fue una palabra. El sonido y la intención fueron el molde de la materia. Florence comprendió que ese arquetipo bíblico no describía solo un mito de creación, sino un principio eterno. El verbo es el comando que transforma lo invisible en visible. Cada vez que pronunciamos algo, estamos repitiendo ese mismo acto creador, aunque de forma pequeña, humana, cotidiana. Cuando decimos no puedo, creamos ausencia. Cuando decimos soy capaz, abrimos camino. Bruce Lipton diría que el cuerpo responde a esas palabras como un laboratorio vivo. Cada célula es una antena que escucha lo que repites a diario. Joe Dispenza lo llamaría reprogramación neuronal vibracional. Las palabras moldean el campo químico y emocional del cuerpo. No hay separación entre verbo y biología. La lengua habla, pero es el corazón el que vibra. Y lo que vibra se manifiesta. Florence observaba que muchos maldecían su propia vida sin darse cuenta. Frases simples, dichas en automático, se volvían decretos. Estoy cansado, nada me sale bien, mi suerte se acabó. Ella llamaba a esas expresiones maldiciones inconscientes, pequeñas grietas por donde la luz dejaba de entrar. La mayoría cree que las palabras son solo sonidos, pero para ella eran instrumentos sagrados. No se trata de vigilar el vocabulario con miedo, sino de comprender que cada palabra es una semilla energética. Puede sembrar duda o fe, carencia o abundancia, desaliento o creación. La palabra, entonces, es una varita mágica, no en el sentido infantil, sino espiritual. Señala hacia dónde debe ir tu energía. Cada frase dicha con emoción crea un movimiento invisible, una vibración que nace dentro y regresa en forma. El verbo es ley porque es coherencia. Lo que se dice con verdad resuena en el campo universal y vuelve multiplicado. Florence lo llamaba justicia divina de la vibración. Todo lo que sale de la boca vuelve, cubierto de la misma emoción con que fue pronunciado. La verdadera fe no necesita ruido, necesita coherencia. Cuando el verbo se vuelve claro, cuando la emoción y el pensamiento caminan en el mismo ritmo, el universo se inclina en silencio. Es entonces cuando la palabra deja de ser sonido y se convierte en creación. Y si hay un secreto que Florence quiso dejar al mundo, quizás sea este. El universo no habla en lenguas humanas, habla en vibraciones. Y toda vibración comienza en una palabra. Hay frases que no solo dicen algo, despiertan algo. Florence Scovel Shinn creía que existían palabras que contenían la vibración misma de la creación. Entre todas, 3 resumían la esencia de su filosofía espiritual. Yo hablo vida. 3 palabras simples, pero que contienen el poder de reordenar el espíritu y el universo interior. Cuando ella decía que cada frase pronunciada es una elección entre la vida y la destrucción, no hablaba de moral, sino de vibración. En cada instante eliges qué energía alimentar, la del miedo o la de la confianza, la de la carencia o la de la abundancia, la de la duda o la de la fe. Yo hablo vida no es una afirmación positiva, es una declaración vibracional. Yo es la conciencia despierta, el punto donde lo divino se reconoce en forma humana. Hablo es el acto sagrado que pone en movimiento la energía creadora, el soplo que organiza la materia. Vida es la sustancia universal, el campo infinito que responde a la orden emitida. Decir yo hablo vida es alinear mente, cuerpo y espíritu con la frecuencia original de la creación.
Es recordar que la energía que te creó es la misma que te sostiene ahora. La neurociencia moderna explica que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Reacciona a lo que percibe como verdad. Por eso, las palabras que repites con emoción se convierten en circuitos, caminos neurológicos, patrones que moldean tu biología y tu percepción. Bruce Lipton lo llama respuesta genética a la vibración emocional. El cuerpo escucha lo que la mente afirma. Si la mente dice, estoy enfermo, el cuerpo se contrae. Si dice, la vida fluye en mí, el cuerpo se expande. Florence lo comprendió mucho antes de que la ciencia lo demostrara. Decir yo hablo vida es más que un gesto espiritual. Es un acto biológico de reconexión. Es recordarle al cuerpo su propio poder de regeneración. Es recordarle a la mente que no es víctima, sino instrumento. Es recordarle al alma que no está perdida, solo en silencio. Estas palabras funcionan como llaves vibracionales, abriendo la frecuencia donde lo imposible se vuelve natural. Florence contaba que muchas personas oraban pidiendo sanación, pero seguían hablando de enfermedad. Deseaban prosperidad, pero repetían carencia. Querían amor, pero hablaban de rechazo. Así, sus palabras se volvían prisiones invisibles. Cuando ella decía, habla vida, no pedía negar el dolor, sino hablar desde la fe. Hablar vida es mirar lo que duele y declarar: la presencia divina está aquí, incluso en medio del miedo. Es elegir la vibración de la confianza, aunque la mente intente dudar. Hay una alquimia secreta en la forma en que el sonido vibra dentro del cuerpo. Cuando pronuncias una frase de poder, el aire que sale de tus pulmones atraviesa el corazón y toca el campo eléctrico que te rodea. Es una danza entre biología y luz. El sonido se convierte en energía, y esa energía regresa multiplicada. Yo hablo vida es el recordatorio de que cada respiración es una oportunidad para crear de nuevo, para decretar con el verbo lo que el corazón ya sabe que es verdad. Decir yo hablo vida es un voto silencioso. Es afirmar que la voz del alma será más fuerte que el ruido del miedo. Es elegir conscientemente el lado de la creación, donde todo se renueva, donde la palabra no solo describe el mundo, lo hace nacer. No todo lo que decimos se disuelve en el aire. Algunas palabras permanecen girando a nuestro alrededor, esperando el momento exacto para volver. Florence Scovel Shinn llamaba a esto la ley boomerang de la palabra hablada, un principio tan simple como inevitable. El verbo siempre regresa a su punto de origen. Cada sonido lanzado lleva una frecuencia, y esa frecuencia, una vez emitida, encuentra el camino de regreso, convertida en forma, en acontecimiento, en realidad. Florence afirmaba que nada de lo que se dice se pierde. Cada frase crea una vibración que busca expresión, como si tuviera un destino propio. Cuando repetimos las mismas palabras, incluso sin darnos cuenta, estamos sembrando el mismo tipo de cosecha. Y por eso tantas personas sienten que viven los mismos ciclos una y otra vez. No es mala suerte, es correspondencia. La vida devuelve lo que el verbo ordena y lo hace sin juicio alguno. En una de sus historias, Florence hablaba de una mujer que repetía constantemente: nunca tengo suerte. Y el universo, obediente a la precisión de esa vibración, confirmaba el decreto. Situación tras situación, la vida se doblaba ante el sonido que salía de su boca. Florence no veía en ello castigo, sino una matemática espiritual. La palabra crea el molde, y el molde se llena. Todo lo pronunciado regresa, no como castigo, sino como eco energético. La neurociencia moderna describe este mismo proceso con otro lenguaje. El cerebro se moldea por la repetición emocional. Cada frase repetida con sentimiento refuerza una red neuronal. Y cuando la mente cree, el cuerpo obedece. El verbo se convierte en biología, y el patrón se repite. Así, el retorno de la palabra no es más que el retorno de la creencia disfrazado de destino.
Florence decía que el verdadero despertar comienza cuando el ser humano aprende a escuchar lo que sale de su propia boca, porque la palabra es la confesión del estado vibracional. Cuando alguien dice, estoy cansado, el universo entiende, quiere descanso. Cuando alguien repite, todo me sale mal, el universo solo devuelve el reflejo de esa orden. La energía no distingue entre deseo y miedo, solo ejecuta el mandato. Comprender la ley del retorno es comprender la responsabilidad de crear. Todo lo que se dice, vuelve. Todo lo que se siembra en sonido, encuentra su camino de regreso en forma. La vida no devuelve lo que deseas, devuelve lo que declaras. Florence lo llamaba justicia vibracional. No hay error en la ley, solo eco. Y ese eco es amor disfrazado de repetición, un recordatorio de que el alma aún está aprendiendo a hablar en sintonía con lo divino. El verbo es un círculo, y tú estás en el centro. Lo que sale de ti, regresa. Lo que regresa, enseña. Y cuando la palabra finalmente se alinea con la verdad del corazón, el ciclo se convierte en bendición. A veces, el mayor poder actúa en silencio. No es lo que piensas conscientemente lo que moldea tu destino, sino lo que tu inconsciente repite sin darte cuenta. Florence Scovel Shinn decía que el subconsciente es el sirviente obediente que ejecuta la palabra del espíritu. Esta afirmación parece sencilla, pero encierra un misterio profundo. Hay una parte de nosotros que nunca discute órdenes, solo las cumple. El inconsciente no cuestiona, no analiza, no duda. Simplemente obedece la vibración más constante. Florence comprendía que el ser humano vive entre dos mundos: el de la mente consciente, que decide, y el de la mente profunda, que crea. Todo lo que dices con emoción se registra en el inconsciente como una verdad absoluta. Por eso no basta con repetir frases positivas. Es necesario sentirlas. La palabra hablada es la semilla, pero la emoción es el suelo. Cuando ambos se alinean, el resultado es inevitable. El inconsciente transforma el verbo en experiencia, el deseo en forma. En lenguaje científico, Bruce Lipton explica que el subconsciente controla cerca del 95% de las respuestas biológicas y comportamentales. Esto significa que la vida que vives hoy refleja lo que esa mente profunda cree que es real. Opera a través de imágenes, símbolos y emociones. Por eso, cuando la palabra se pronuncia con sentimiento, el inconsciente la reconoce como un mandato y se mueve para cumplirlo. Florence llamaba a esto la magia divina de la imaginación. El inconsciente es como un río subterráneo, invisible en la superficie, pero que mueve todo el paisaje. Si dices "no puedo", no cuestiona. Simplemente crea circunstancias para que eso sea verdad. Si dices "todo fluye hacia mí con facilidad", reorganiza silenciosamente los caminos para cumplir el decreto. Esta mente es fiel, absolutamente fiel. Y esa fidelidad convierte a la palabra en algo sagrado. La imaginación emocional es el lenguaje que el inconsciente entiende. Florence creía que la emoción es el imán que da vida a la palabra. Cuando hablas con miedo, el miedo se solidifica. Cuando hablas con fe, la fe cobra cuerpo. Es un proceso natural, no místico. La vibración crea forma, y esa forma se manifiesta como vida. El cuerpo, el entorno y los acontecimientos se convierten en reflejos de ese diálogo interno entre el espíritu y su servidor silencioso. El inconsciente también es un espejo del alma. Revela las creencias ocultas que la razón intenta negar. Por eso la transformación comienza con la observación, no con la fuerza. Cuando Florence enseñaba, invitaba a sentir las palabras antes de pronunciarlas. No las digan por costumbre, decía. Díganlas con verdad. Porque el inconsciente no escucha palabras vacías. Responde a la vibración que las sostiene. Ser consciente de las órdenes que envías a esa parte de ti mismo es un acto de amor.
El inconsciente no es enemigo, es aliado. Es el jardinero que cultiva lo que siembras, sin juzgar la semilla. Si siembras miedo, lo hace crecer. Si siembras fe, la hace florecer. La ley es simple y al mismo tiempo compasiva. Lo que ordenas, él lo cumple. Cuando Florence decía que el subconsciente es el servidor obediente, nos recordaba algo esencial. El poder está dentro, esperando instrucciones claras, sentidas, coherentes. El alma habla a través del verbo, y el verbo mueve lo invisible. Todo lo que dices con emoción es una orden a la vida. Y la vida, fiel como el amor mismo, responde. Existe una diferencia silenciosa entre decir y creer. La mayoría de las personas habla sobre la fe, pero pocas hablan con fe. Florence Scovel Shinn decía que la palabra sin fe es como una semilla lanzada sobre tierra seca. Puede contener vida en potencia, pero sin humedad emocional, sin convicción, no germina. La fe, para ella, no era una creencia ciega, sino una vibración coherente entre palabra y emoción. Era el estado en el que lo que se dice y lo que se siente caminan juntos, sin conflicto. Florence observaba que muchos rezaban pidiendo transformación, pero sus palabras eran frágiles, desconectadas de la emoción que podría darles poder. Pedían prosperidad, pero hablaban con el miedo a la escasez. Hablaban de sanación, pero vibraban el temor a la enfermedad. Para ella, la verdadera fe no es esfuerzo, es alineación. Cuando la palabra nace del corazón y no solo de la mente, lleva un tono vibracional que el universo reconoce de inmediato. Joe Dispenza llama a esto coherencia. Es el momento en que el corazón y el cerebro entran en armonía, emitiendo una señal clara, estable y creadora. Bruce Lipton describe el mismo fenómeno como resonancia biológica. Cuando el sentimiento y el pensamiento vibran al unísono, todo el cuerpo responde y el campo que lo rodea se reorganiza. Florence llamaba a ese estado la palabra viva. Era cuando el verbo dejaba de ser sonido y se convertía en poder. Ella contaba que una mujer, sin recursos y llena de deudas, decidió dejar de repetir lo que veía para hablar lo que sabía que era divino. En lugar de lamentar la falta, comenzó a afirmar que la abundancia de Dios circulaba en su vida. No hubo magia, sino cambio de frecuencia. Días después, un cheque inesperado llegó, abriendo el camino hacia una nueva etapa. Florence veía en eso la confirmación de la ley. El verbo solo crea cuando está enraizado en la fe. Sin embargo, la fe no es ruido. Es silencio interior. No necesita probar, convencer ni insistir. La fe habla una sola vez y espera. Es una certeza serena, un sonido que no exige eco. Florence decía que actuar como sí no es fingir, sino encarnar. Cuando la palabra se pronuncia con fe, el cuerpo, la mente y el alma comienzan a moverse como si aquello ya fuera real. Y el universo, que responde a la vibración y no a la espera, empieza a reflejar ese nuevo estado. La palabra sin fe es ruido. La palabra con fe es creación. La diferencia está en su origen. Una nace del miedo, la otra del amor. Una es esfuerzo, la otra es flujo. Y el corazón es el espacio donde esa diferencia se decide. Cuando la emoción y el verbo se encuentran, lo invisible comienza a trabajar en silencio. Florence creía que cada ser humano tiene dentro de sí una frecuencia única de fe, una nota espiritual que, al ser tocada, hace que el universo entero responda en armonía. La palabra es el instrumento, pero la fe es el sonido. Y cuando ambos se alinean, la vida se inclina ante la certeza de quien habla. Existe un instante sagrado entre el verbo y el resultado. Es el momento en que la palabra ya fue pronunciada, pero aún no se ha manifestado. Florence Scovel Shinn llamaba a este espacio el intervalo de la fe, el territorio invisible donde la ley trabaja en silencio. Enseñaba que después de la declaración es necesario callar, no por miedo, sino por confianza. El silencio, para ella, no era ausencia de sonido,
sino el campo fértil donde el verbo se convierte en materia. Cuando el ser humano habla con fe, algo se planta en lo invisible. Pero sí, acto seguido, intenta comprobar si el milagro ocurre, interrumpe el proceso. Es como el jardinero que, impaciente, desentierra la semilla para ver si ha brotado. Florence veía en esto una metáfora perfecta de la duda humana. Decía que el acto de dudar es una contrapalabra, una vibración que cancela el mandato anterior. El verbo crea, la duda deshace. Este principio también es reconocido por la neurociencia. Cuando el cerebro emite una señal de certeza, activa redes neuronales relacionadas con la recompensa y la realización. Pero cuando alterna entre fe y duda, genera ruido interno, y el cuerpo entra en contradicción. El campo energético se desestabiliza. Por eso Florence insistía tanto en la quietud después del decreto. El silencio es el espacio donde la energía se reorganiza y donde lo invisible empieza a tomar forma. Para ella, la fe no se mide por el número de veces que se repite una frase, sino por la serenidad con que se espera el resultado. El verbo pronunciado con convicción ya contiene la orden completa. Repetirlo con ansiedad es como gritarle al universo que todavía no se cree. La fe madura sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. En el silencio, la palabra germina. De la confianza profunda nace una serenidad especial. Es el estado en que el alma descansa en lo que ha declarado, sin necesidad de prueba. Florence llamaba a esto reposo vibracional, un campo de paz interior donde la creación sucede de manera natural, sin esfuerzo. El silencio deja de ser espera y se convierte en gestación. Es el momento en que el verbo empieza a hacerse carne. Comparaba el proceso de la manifestación con el de una mujer embarazada. Una vez concebida la idea, no hay prisa. El cuerpo conoce el tiempo. El universo también. Lo que fue decretado necesita madurar en el campo vibracional antes de aparecer en el mundo. En ese espacio, dudar es como detener el flujo vital. Confiar es permitir que la ley siga su curso. El silencio después de la declaración es la prueba final de la fe. No es inercia, es entrega. Es saber que el trabajo ya está hecho, que el universo ya ha recibido la instrucción. Florence creía que el sonido crea, pero es el silencio el que sostiene, porque todo lo verdadero nace primero en lo invisible, donde las palabras se disuelven y la energía se convierte en forma. Existe una armonía que gobierna todo lo que existe. Florence Scovel Shinn creía que la vida es un juego espiritual, no en el sentido de competencia, sino de sintonía. Decía que el juego solo se gana cuando se juega con amor, fe y palabra correcta. Estas tres fuerzas forman el triángulo divino de la creación. El amor es la vibración que da vida, la fe es la energía que la sostiene, y la palabra es el instrumento que la dirige. Cuando una de ellas se desequilibra, el flujo se interrumpe y el juego se convierte en lucha. Para Florence, hablar en armonía con la ley divina es entender que el verbo no es un medio de expresión, sino de creación. Afirmaba que el hombre crea su propio destino con la palabra. Esto significa que cada frase pronunciada moldea el campo invisible que, tarde o temprano, se convertirá en realidad. Por eso, proponía 3 reglas espirituales simples pero absolutas. Ninguna palabra de miedo, ningún pensamiento de separación y ninguna acción sin propósito. Estas 3 leyes mantienen al ser humano en resonancia con el plano superior de la existencia. El miedo, para Florence, era el gran saboteador de la vibración creadora. Distorsiona el sonido de la palabra, la vuelve débil, fragmentada. Un verbo contaminado por el miedo crea mundos rotos, porque el miedo es lo opuesto a la unidad. El pensamiento de separación, decía ella, es la raíz de toda carencia. Cuando alguien cree estar desconectado de la fuente, comienza a luchar contra la vida. Y la acción sin propósito es el tercer desequilibrio. El actuar mecánico, sin alma, que genera ruido y dispersión.
La neurociencia llama a esto coherencia. Bruce Lipton y Joe Dispenza describen el mismo principio con otro nombre: estado de congruencia energética. Cuando palabra, emoción e intención vibran al unísono, el campo electromagnético del cuerpo se expande y entra en sincronía con el entorno. Es en ese estado donde la manifestación ocurre naturalmente, sin esfuerzo ni resistencia. Florence decía que, en ese punto, la palabra se convierte en ley, porque está en armonía con lo divino. El juego de la vida, según ella, no trata de ganar o perder, sino de aprender a moverse con la ley. Cuando la persona habla con amor, piensa con fe y actúa con propósito, el universo responde como un reflejo. Todo fluye, todo coopera, todo se alinea. La coherencia entre verbo, vibración y visión transforma lo cotidiano en una oración viva. Cada gesto se vuelve sagrado, cada palabra, una plegaria en movimiento. Florence advertía que el mayor error del hombre moderno es hablar de fe mientras vibra ansiedad. La incoherencia entre el discurso y la emoción crea un campo confuso, un ruido que impide a la energía responder. Decía que no es lo que se dice lo que crea, sino lo que se siente al decirlo. Cuando la palabra nace del corazón y no de la prisa, el universo escucha. Hablar en armonía con la ley divina es comprender que el verbo no es una súplica, sino una comunión. Es unirse al ritmo cósmico, al flujo que crea mundos y sostiene estrellas. En ese punto, la vida deja de ser esfuerzo y se convierte en danza. Florence llamaba a eso jugar con el espíritu. Y cuando se juega con el espíritu, la vida deja de ser lucha y se convierte en gracia. No siempre lo que nos limita es lo que pensamos conscientemente. Muchas veces, el verdadero obstáculo se esconde en las pequeñas frases que decimos sin notarlo. Florence Scovel Shinn llamaba a esto las palabras ociosas, esas expresiones cotidianas que parecen inofensivas, pero cargan una vibración de negación. Decía que el hombre es prisionero de sus palabras necias, porque cada sonido pronunciado es un hilo de energía lanzado sobre el tejido de la vida. Incluso las palabras dichas sin intención consciente se convierten en decretos. Florence observaba que la mayoría de las personas no dejan de crear por falta de poder, sino por falta de conciencia vibracional. Mientras afirman querer una nueva realidad, siguen alimentando la antigua con frases automáticas. Lo intento. Nada me sale bien. Todo es difícil. Creo que nunca cambiará. Para ella, cada una de esas expresiones funciona como un nudo energético, una interrupción en el flujo natural de la manifestación. El verbo, cuando está cargado de duda, debilita el campo creador. Y el universo, obediente como siempre, simplemente confirma lo que se ha declarado. El poder de las palabras ociosas reside precisamente en su invisibilidad. Pasan inadvertidas, repetidas con naturalidad, hasta convertirse en parte de la identidad. Florence afirmaba que el primer paso para transformar la realidad es volverse consciente del propio discurso. No lo veía como culpa, sino como oportunidad. Cada palabra reconocida es una puerta hacia la liberación, y cada vez que un patrón verbal es sustituido por un sonido de verdad, el campo vibracional se realinea. La física moderna y la neurociencia espiritual explican este mismo proceso con otro lenguaje. El cerebro, al repetir una expresión, refuerza caminos neuronales que mantienen al cuerpo en el mismo estado químico y emocional. Así, el habla cotidiana se convierte en el molde de la experiencia. Cuando alguien vive diciendo «no puedo», el cerebro y el campo energético se ajustan para confirmar esa realidad. Florence veía en esto la ley del reflejo vibracional. La palabra no solo describe el mundo, lo crea y lo sostiene. Ella creía que todo lenguaje negativo es una oración invertida. Cada vez que alguien repite una expresión de impotencia, está pidiendo, sin saberlo, que la limitación se repita. Por eso, sus enseñanzas sobre el poder del verbo no se limitaban a elegir palabras bellas,
sino a la vibración de conciencia que las acompaña. El silencio, la pausa y el tono con que se habla son tan importantes como el contenido. Para Florence, la pureza verbal era una forma de higiene espiritual. Quienes aprenden a observar sus propias expresiones comienzan a percibir la trama energética detrás de la vida cotidiana. Las palabras ociosas dejan de pasar inadvertidas y se revelan como portales de transformación. Sustituir "nada sale bien" por "todo se alinea en el momento perfecto" es más que un cambio de lenguaje. Es un acto de alquimia vibracional. La palabra deja de ser ruido y vuelve a ser instrumento de creación. Florence decía que, cuando la mente se vuelve vigilante, el verbo se ilumina. El simple acto de hablar con presencia devuelve a la palabra su naturaleza divina. El enemigo invisible, entonces, se disuelve. No había sabotaje, solo distracción. Y en ese instante, el ser humano vuelve a ocupar su lugar verdadero, el de creador consciente de su propia realidad. En cierto punto del camino espiritual, la distancia entre lo que se dice y lo que se es desaparece. Florence Scovel Shinn llamaba a este estado la unión entre el yo, el verbo y el acto. Es cuando el ser humano despierta a la conciencia de que ya no hay separación entre el pensamiento y el mundo, entre el sonido y la forma. El verbo deja de ser un instrumento y se convierte en identidad. Ya no se trata de hablar sobre la vida, sino de volverse la vibración misma de la vida. Florence decía que la palabra es la expresión viva de lo divino en movimiento. Cuando el hombre habla en armonía con el espíritu, se alinea con el mismo poder que creó el universo. No digas lo que ves, di lo que es verdadero en Dios, repetía. Esa frase resume toda la esencia de su enseñanza. El mundo visible es solo reflejo, pero la verdad espiritual es causa. Y cuando la palabra nace de esa causa interior, la realidad comienza a reorganizarse a su alrededor. Para Florence, convertirse en la palabra es vivir en un estado de coherencia absoluta entre verbo, emoción y acción. Ya no se trata de hablar de fe, sino de encarnar la fe, no de describir el amor, sino de vibrar el amor. Ese estado no se alcanza con esfuerzo, sino con presencia. La palabra pronunciada por alguien que se ha convertido en conciencia viva de lo que dice ya no es sonido, es energía que moldea, restaura y sana. La ciencia espiritual moderna reconoce el mismo principio con otro lenguaje. Bruce Lipton describe el cuerpo humano como una antena biológica, un campo que emite y recibe información según su frecuencia. Cuando el individuo se alinea internamente, su vibración se vuelve coherente y la realidad responde en la misma armonía. Joe Dispenza complementa diciendo que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Florence ya lo afirmaba hace un siglo. Con otras palabras, solo puedes recibir aquello que expresas. Convertirse en la palabra es el punto culminante del camino creador. Es cuando el ser humano deja de buscar pruebas de la fe y se convierte en la prueba misma. Ya no necesita declarar «soy abundancia». Su presencia irradia abundancia. No necesita repetir «soy sanación». Su energía sana naturalmente al tocar el mundo. La coherencia entre el verbo y el ser transforma la existencia en testimonio silencioso de la ley divina. Florence creía que, cuando el ser humano habla desde el centro del espíritu, la creación se vuelve espontánea. El verbo, en ese punto, no es esfuerzo, sino respiración. El sonido no es herramienta, sino pulso del alma. Hablar es lo mismo que vivir, y vivir es lo mismo que crear. Así, el ciclo se completa, el verbo se hace carne, y la carne vuelve a ser verbo. El cierre simbólico de esta enseñanza es simple y grandioso. La misma palabra que dio inicio al universo sigue viva dentro de cada uno de nosotros. La creación no ha terminado. Continúa con cada frase, con cada pensamiento, con cada emoción convertida en sonido. Convertirse en la palabra es recordarlo. Es reconocer que el poder que mueve el cosmos
es el mismo que mueve tu voz, y que el sonido que sale de ti es, en realidad, el eco de la propia vida diciendo, yo soy. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, permanece en este espacio de conciencia y luz. Este canal es un lugar para recordar lo que tu alma siempre supo, que el verbo crea, que la fe sostiene y que el amor guía. Únete a esta frecuencia, camina con nosotros. Aquí, cada palabra despierta vida y cada voz encarna una nueva creación.